Sí, efectivamente, Valentina. Bueno, lo que nos faltaba simplemente era la cifra: 364 votos en contra y 194 favorables a François Bayrou. Esto quiere decir que el gobierno, entonces, el cuarto primer ministro en 18 meses, vuelve a caer en Francia. Ahora es nuevamente la incertidumbre de lo que va a pasar aquí. Lo que demuestran estas cifras es que al menos el oficialismo habría votado por François Bayrou. Se dudaba de la actitud que tomarían los diputados del partido de derecha, los republicanos, ya que Laurent Wauquiez, el presidente de grupo aquí en la Asamblea Nacional, había dado libertad de voto a sus partidarios y se decía que muchos podían votar contra François Bayrou y otros abstenerse. Sin embargo, por las cifras, aparentemente han votado a favor, han seguido entonces la consigna que les dio el presidente del partido, el ministro del Interior, Retailleau. Lo cierto es que eso demuestra además cuál será entonces la línea que quizás va a seguir el presidente Emmanuel Macron, que estará, como sabemos, obligado o a nombrar un nuevo primer ministro o a disolver la Asamblea Nacional, como piden algunos partidos, o ya, como piden otros, a dimitir, lo que parece poco probable. Al menos así lo ha declarado el mandatario desde que asumió su segundo gobierno y desde que hubo la última disolución, cuando la Asamblea Nacional quedó sin una mayoría absoluta clara. Así que, bueno, al menos se sabe que entonces aparentemente todo el oficialismo votó a favor. Ya sabíamos quiénes iban a votar en contra, tanto la izquierda como la extrema derecha. En general, en lo que fueron todos los discursos tras el discurso de François Bayrou, la mayoría de los líderes políticos atacaron al presidente Emmanuel Macron. Si bien ahora el que estaba siendo sometido a este voto de confianza era su primer ministro François Bayrou, la verdad es que todos los discursos apuntaban a la responsabilidad del mandatario en la crisis política, económica que vive el país. Lo tacharon a François Bayrou de avatar o de el producto de marca genérica de Emmanuel Macron, es decir, una copia o el producto más barato, como se dice en los supermercados, ¿no?, de un original que es Emmanuel Macron, a quien todos los partidos políticos, desde la izquierda, pasando por los socialistas hasta la extrema derecha, responsabilizaron de la situación que está viviendo el país. Erika, y es que llama mucho la atención cómo la figura de François Bayrou llegó al gobierno tras esta renuncia de Gabriel Attal como un personaje que podía llegar a consensos, que podría lograr acuerdos, no con todo el apoyo ni de la extrema derecha ni de la izquierda, pero que de alguna manera pues se transformó en lo que estamos viendo hoy y que pues estamos enfrentando una nueva caída de un primer ministro. Sí, la verdad es que el nombre de François Bayrou, Valentina, no era de los favoritos. Recordemos que se rumoreó que finalmente él terminó presionando a Emmanuel Macron, diciéndole: o me nombras primer ministro o salgo del bloque de gobierno, de la alianza de gobierno, este fondo común, esta base común a la que se le ha denominado, que incluye Renaissance, Horizon y el partido de derecha, los republicanos. Y la verdad es que nunca convenció, fue muy vago en sus propuestas, en sus decisiones, y finalmente siempre fue visto como una continuidad de la política de Emmanuel Macron, a la que todos ven como responsable, desde la izquierda como el presidente de los ricos, desde la extrema derecha como un presidente que permite la inmigración desorganizada o que no apoya a los franceses de las clases más populares, a los jubilados, desde el socialismo también como un presidente que está destruyendo el modelo social francés, tan reputado en años anteriores y ahora tan a mal traer en tanta crisis en general, como el presidente también que ha endeudado este país. Entonces, la verdad, tenía pocas chances François Bayrou de conseguir conquistar a los diputados y en general a los franceses, y además es una persona que representa una manera de hacer política a la antigua que la verdad ya no tiene mucho eco en las nuevas clases, en las nuevas generaciones. Hoy día los partidos del bloque de gobierno intentaron llamar a la negociación, a una nueva manera de hacer política, pero recuerdo que es el mismo discurso que se utilizó tras la disolución de la Asamblea Nacional tras las elecciones europeas del año 2024, y la verdad que lo que demostraron aquí los
parlamentarios es que no saben negociar, y lo que vemos aquí es que hay una dificultad grande de entendimiento más allá de la figura de François Bayrou. Cada partido tiene muy claro lo que busca y lamentablemente muchas veces es en oposición a otros partidos, así que la verdad que no sabemos cómo se va a configurar él después de François Bayrou o lo que viene después de François Bayrou. Erika, vamos a escuchar en estos momentos las palabras del presidente del Partido Socialista. Esperemos que esta vez sea lo mejor. Era lo que estaba ocurriendo, justamente nos perdimos estas declaraciones que estaba dando el presidente del Partido Socialista, pero yo vuelvo a conectar con Erika porque algo que sí quedó claro fue que la extrema derecha de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, dijo que no era que Macron quisiese dimitir, era que era una obligación llamar a estas elecciones legislativas y que el presidente debería salir de su cargo, pero a lo largo de este mandato y del gobierno anterior nos hemos dado cuenta cómo al revés Macron lo que ha hecho es un poco aferrarse a su puesto, desde también su personalidad. ¿Qué podemos esperar que haga el mandatario en estos momentos cuando está tan presionado? Porque pues a fin de cuentas después de las legislativas en la primera vuelta logra la extrema derecha esa mayoría, luego en la segunda vuelta es la coalición de izquierdas la que logra pues de alguna manera imponerse, pero sin una mayoría clara dentro de la Asamblea Nacional. Sí, Valentina, bueno, ahora Emmanuel Macron está muy presionado, me imaginamos, ¿no? Aunque no ha habido reacción y quienes estuvieron fuera del Palacio del Elíseo no vieron ninguna señal en el Palacio de Gobierno, imaginamos que siguió muy de cerca todo este debate y lo que te decía yo, ¿no? Que todos los que intervinieron en realidad no atacaban a François Bayrou. François Bayrou para ellos era simplemente una cara más, un apóstol, dijo alguno, de Emmanuel Macron, y en realidad todos los discursos han ido contra el mandatario, quien creemos tendrá que verse obligado a tomar. Me piden que la interrumpa para conectar en vez estos momentos con lo que está ocurriendo a las afueras de esta votación de la Asamblea Nacional. Hubieran podido continuar esta misma política en contra del resultado de las elecciones de junio pasado, del año pasado. No aceptaremos ningún nuevo primer ministro que siga la misma política. Ahora lo único que requiere el país es que se vaya el presidente que no respeta la opinión del pueblo. Quiero decirle a todos que estamos muy contentos de que se vaya el ministro Bayrou después del escándalo de Betterham. Además, el que habla como la extrema derecha y como de franceses de papel, como decía el general Pétain. Esperamos que se caiga este presupuesto que nadie quería en Francia. Desde el 8 de septiembre, esto es una victoria de la movilización popular, haber derrocado a este primer ministro. Esperamos las manifestaciones del 10 de septiembre. Nuestro grupo presentará una moción de destitución del presidente de la República y a partir del 10 de septiembre estaremos en todas partes al lado de los franceses para decir ya, basta. Sí, lo dije en mi discurso. Todos los que quieran salvar al soldado Macron caerán con él. Somos totalmente irreconciliables con toda política macronista. Si es para continuar su política que trae desgracia, no estamos de acuerdo. Necesitamos que nuestro país gaste más para que se reactive la ecología y lo social, gastar en servicios públicos, educación, salud, los niños discapacitados que no tienen ahora ningún acompañamiento. Eso es lo importante para nuestro país ahora. Le estamos dejando dos opciones al presidente de la República. O bien es destituido o bien puede renunciar. Pero ustedes deben comprender que tenemos un verdadero problema con la Quinta República y el hecho de que sea un hombre solo el que decide por todo un pueblo, que fue lo que pasó con la reforma de las pensiones a los 64 años. Por eso creemos que definitivamente no solamente hay que sacar a Emmanuel Macron, sino acabar con esta Quinta República que excluye al pueblo del poder. Sí, lo digo, sí, pero no gobernaremos con una gran coalición.
No participaremos en la continuación de esta política que nadie quiere más en el país. No participaremos en ningún gobierno que no promueva un programa de ruptura. Hoy, la Francia insumisa no acepta ningún ministerio, ¿no? Lo que queremos es que Emmanuel Macron se vaya. Entiéndanos, si el país va a tener un nuevo gobierno cada 3 meses, un nuevo primer ministro cada 3 meses, no es posible, porque no podemos esperar hasta el 2027 que esto cambie. Si el presidente de la República se niega a reconocer el resultado de las elecciones, pues no estamos con nadie que quiera seguir la misma política. Cuando hay un bloqueo en el país, ¿cuál es la solución? Volver al pueblo, volver a las urnas y hacer que los franceses y las francesas puedan escoger ellos entre las grandes opciones que están ante el país. Eran las palabras de Mathilde Panot de la Francia insumisa, que ha sido bastante contundente, diciendo que su formación va a presentar una moción de destitución al presidente Emmanuel Macron, que básicamente tiene 2 caminos: o renuncia o va a ser destituido. Y también ha dicho que no va a participar, que la Francia insumisa no va a participar en una gran coalición de gobierno o en un ejecutivo de continuismo. Quiero saber si puedo volver a conectar con Erika Olavarría, que se encuentra en la Asamblea Nacional en París, después de esta votación con la que cae el gobierno del primer ministro François Bayrou. Erika, si podemos reconectar estas ideas de lo que estábamos hablando y de cómo desde siempre tanto la izquierda como la extrema derecha, desde esa disolución de la Asamblea que hizo el presidente Macron, lo que dijeron es que no estaban conformes con esta decisión de continuar con la centroderecha, que ellos querían algo o para un lado o para el otro, pero algo más definitivo. Erika, discúlpeme, tengo que volver a interrumpirla. Sí, vamos a continuar con estas declaraciones que están saliendo minuto a minuto en estos momentos. Representa una inquietud porque no sabemos qué pasará mañana en el seno del Grupo de Ecología y Sociedad. Solo podemos decir que sabíamos que François Bayrou iba a caer. Todo este tiempo de preparación lo pondremos al servicio del pueblo ahora. Queremos una ruptura con la política de Emmanuel Macron y también una ruptura con ese método. Hay que volverle a dar el poder a la Asamblea Nacional, abandonar el 49.3. Hay que abrir el diálogo inmediatamente con la Asamblea Nacional. Si el presidente Emmanuel Macron deja de bloquear, si reconoce que la cohabitación con la izquierda es algo que se le impone, es posible dentro de los próximos 2 años tener estabilidad y cambio político. Dos cosas. Ayer Mathilde Panot dijo que ya no quería apoyar un gobierno que fuera la continuidad de la política de Emmanuel Macron. Y estamos de acuerdo, se requiere una ruptura política con el macronismo. Eso es indispensable, pero esta ruptura política pasa por la izquierda y por el cambio de las cosas ya. Que desde ahora se pueda trabajar sobre el tema de los salarios, la renovación de los edificios, los objetivos climáticos. Si la izquierda es llamada al poder, debe poder contribuir al gobierno. Después, pues la destitución del gobierno, esa es la gran pregunta. Él tendrá que demostrar que deja de ser un punto de bloqueo. Yo hoy pienso que será muy complicado explicar a los electores de izquierda que no apoyamos un gobierno que aplica una política de izquierda. Eso es indispensable ahora. Para hacer esa política de izquierda, somos más fuertes si tenemos toda la izquierda, desde el PS hasta los insumisos. Eso es lo que esperamos. Que haya un primer ministro que venga del nuevo Frente Popular. Llamamos a Emmanuel Macron a la cohabitación.
Bueno, hay dos cosas. Primero está el 10 de septiembre. Es una movilización que fue organizada mucho antes de que François Bayrou pidiera la moción de confianza. Pienso que este es el momento de recordar que ya basta, que no podemos continuar aplicando una política que fue rechazada. Esta movilización callejera es importante. Después, el tema de la destitución avanzará, pero el presidente Macron tendrá que demostrar que deja de ser un punto de bloqueo, porque si lo sigue siendo, no estará asumiendo su función, que es la de garantizar la estabilidad del Estado. Yo a la Francia insumisa le digo que para llevar una política de izquierda somos más fuertes juntos. Y yo sé que ellos quieren cambiar la vida y mejorar la vida. Entonces, si podemos hacerlo desde mañana, hagámoslo todos juntos. Gracias. Eran las palabras que estábamos escuchando de Cyrielle Chatelain, de los ecologistas, también a favor de esta movilización convocada para el 10 de septiembre. Ella aseguró que el presidente tiene que dejar de ser un punto de bloqueo y de hecho pidió a la Francia insumisa llevar a una política de unidad. Quiero saber si ahora sí podemos retomar con Erika sobre estos temas que estábamos hablando. Erika, podemos hablar de todo esto que está ocurriendo, de lo que usted estaba mencionando. Es que ni siquiera es algo en contra puntualmente de François Bayrou, sino que todas las críticas van en contra de Emmanuel Macron. Sí, lo que yo te decía de la presión que está viviendo el presidente Emmanuel Macron, imaginamos, primero porque todos los discursos hoy fueron contra él, básicamente, no contra su primer ministro, y luego por esa movilización del día miércoles para bloquear Francia. Inicialmente viene de la extrema izquierda, pero sabemos que, por ejemplo, el sindicato CGT y otros políticos de izquierda van a participar de algunas de las movilizaciones, de las que no se sabe mucho tampoco, porque es un movimiento que no tiene líder y no hay un programa para ese día, o sea que las autoridades están muy alertas. Lo que vemos también es que el Partido Socialista se estuvo acercando en el último tiempo con el gobierno y ahora está pidiendo a los ecologistas, a los comunistas, de intentar negociar con el gobierno de Emmanuel Macron. Quizás podría ser una de las salidas. Lo cierto es que con los acercamientos que ya hubo entre François Bayrou y los socialistas al nombrar justamente a este primer ministro, hubo un quiebre entre los socialistas y la Francia insumisa. Quizás si el presidente Emmanuel Macron está por solamente nombrar a un primer ministro, quizás el camino iría por ahí, por eso también los llamados de los partidos oficialistas a conversar, a buscar consensos, a la unidad. Pero efectivamente cada bloque, cada partido busca una cosa diferente. Los socialistas, que haya un nuevo primer ministro y que sea de izquierda. La extrema derecha, que haya disolución, y en ese caso ellos creen y están casi seguros de que obtendrían la mayoría absoluta y por tanto tendrían un primer ministro y luego ven a Marine Le Pen como futura presidenta de Francia. Y la izquierda más radical busca definitivamente la renuncia del presidente Emmanuel Macron. Así que los caminos son diferentes, pero la figura que está al final de todos los ataques, como decía yo, es el presidente de la República. Bueno, pues Erika, yo antes de finalizar le pregunto una cosa, y es que ellos, algo de lo que hablan es, estamos entrando a esta discusión de manera política, pero lo que sí fue evidente es que todo esto se originó por ese plan de recortes fiscales que tenía el primer ministro. Pero entonces tenemos una deuda de 3,4 billones de euros, un déficit de casi 170.000 millones de euros. ¿Cuáles entonces son las opciones que quedan para lograr sanear de alguna manera pues las finanzas? Claro, es que ese es el tema. Ninguno de los partidos en realidad tiene una receta mágica, sino es adherir a lo que son en realidad las teorías económicas de cada corriente política. Desde la izquierda, obviamente, más impuestos a los ricos y a los empresarios. Desde la extrema derecha hay un cierto acercamiento también hacia el empresariado, pero ellos ven como principal enemigo la inmigración, reducir el sistema de ayudas sociales, sobre todo aquellas que corresponden o que reciben los extranjeros que no están con documentación regular en Francia. Y desde el partido de la Francia insumisa más radical también van hacia la idea de imponer más impuestos a los más ricos y a las grandes empresas. Entonces tampoco es que ninguna de las propuestas haya sido muy novedosa.
Y entonces, bueno, culpan al presidente Emmanuel Macron, pero como lo hizo también ver François Bayrou y también ya Michel Barnier, el tema de la deuda en Francia es algo que se arrastra desde la posguerra, o sea, hubo el baby boom, hubo el éxito después de las dos guerras mundiales que permitieron a este país enriquecerse, pero luego nunca ha habido en realidad creación de riqueza, al contrario, cada día se pierden más fuentes de riqueza original y la responsabilidad es compartida. En realidad, por eso es que de la Francia insumisa llaman directamente a un cambio de sistema, pero no hay ningún partido que en realidad tenga la varita mágica ni una receta que sea novedosa o que impresione, creo yo, al electorado.